Pero hoy vamos a continuar estudiando el libro de Mateo, el capítulo 22. Creo, hermanos, que vamos a estar aquí estudiando este libro. Vamos a continuar el año 2022. Vamos a estar ahí terminando como febrero, marzo. Comenzamos como por esos meses, entonces un año completito quizás nos vamos a tomar. Entonces, pero no está mal, porque yo creo que estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Vamos a continuar estudiando en Mateo capítulo 22 del versículo 23 al 33. Si usted se da cuenta, cada vez algunos capítulos son más largos y tienen el mismo tópico, pero el Señor tiene un mensaje diferente. Si usted se recuerda, hace 2 semanas, porque la semana anterior estuvimos aquí celebrando el día de Thanksgiving, dándole gracias al Señor. Pero vamos a continuar, hermano, en este capítulo 22, del versículo 23 y 33. Se recuerda que estuvimos hablando las preguntas que le estaban haciendo al Señor con respecto al tributo que podían ellos darle. Solo quiero refrescarle un poco de lo que estuvimos hablando. Recuerde que en ese tiempo ya el Señor está en la semana donde va a ser crucificado, está a pocos días de realmente Él ir a la cruz del Calvario. Entonces, entre más se acercaban ese momento, más era cuestionado con preguntas un poco, hermano, engañosas. Por eso al Señor lo cuestionaron para que tener un motivo por el cual fuese crucificado, por qué fuese acusado. Entonces, ahora vamos a estudiar lo que dice Mateo capítulo 22 al versículo 23. Le voy a pedir que usted me ayude en la lectura, por favor. Mateo 22, 23 dice la palabra de la siguiente manera. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: aquel día vinieron a él los saduceos, ¿lo tiene?, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Repitamos esto, hermano, que dice la palabra: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Cuando la palabra menciona específicamente en estos versículos 23, comienza diciendo de la siguiente manera, quiero que preste atención. Habla acerca de aquellos que eran los seduceos. ¿Quiénes eran ellos? Porque en la anterior a esto, quienes cuestionaron al Señor o lo hicieron una pregunta engañosa porque lo querían hacer caer para encontrar un motivo para acusarlos, eran los herodianos. Ellos era otro grupo religioso, eran judíos, que estaban ligados al imperio romano. Entonces habían intereses económicos, para que usted se dé cuenta de que muchas de las cosas que pasaron en el tiempo de Jesús era porque habían ciertos intereses. No era tanto por hacer la voluntad de Dios, sino que los herodianos vinieron a él y se juntaron con otros para cuestionar a Jesús, porque ambos eran enemigos. Aquí empieza a haber una diferencia, porque los fariseos sí creían en la resurrección, pero los seduceos no. Los seduceos eran un grupo religioso que ellos no creían en la resurrección.
Ellos solo creían o estudiaban lo que eran los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, lo que era Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Todo lo que ellos enseñaban era basado en esos 5 libros, a diferencia de los fariseos, que ellos sí tomaban las otras escrituras. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? La gente sí creía en la resurrección, pero los saduceos no. Entonces ellos querían encontrar a Jesús en algo que dividiera a las personas, para que dijera, este es de este bando, él no cree en esto. Tal como pasó cuando le preguntaron a quién había que darle o pagarle, ¿se recuerda? Y él dijo esas palabras en los versículos anteriores a esto: darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque en eso estudiamos que la moneda tenía la figura, el rostro de César, porque él se consideraba Dios. Entonces ellos querían que Jesucristo dijera que no pagaran y que se quedaran ellos con las monedas. Entonces era aceptar que César era Dios. Y el Señor claramente dijo: si él hizo esas monedas para pagar o para hacer transacciones económicas, denle a él lo que le corresponde y a Dios lo que les corresponde. Porque en el templo ellos tenían su propia moneda, por eso habían cambistas. Quiero que tenga claro esto. Amén, hermanos, para que se dé cuenta por qué la palabra menciona todas estas cosas. Entonces, era importante hacer esas distinciones. ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Quiénes eran estas personas, hermano, que vinieron delante de Jesús y le hicieron una pregunta? Y esta es una pregunta que nos debe a nosotros hacer pensar mucho, porque el día de hoy hay muchas corrientes que nos pareciese confundir con respecto a lo que es la resurrección o la muerte, que va a pasar después de la muerte. Entonces, hermano, esto nos lleva a nosotros a entender algo, que es importante conocer a Dios. Diga conmigo: conocer a Dios. ¿Por qué los saduceos no creían en la resurrección? Porque ellos no tenían o no estudiaban la palabra de una manera completa. Ellos solo estudiaban lo que era, hermano, los libros que a ellos les interesaba. Y eso podemos, hermano, verlo en el día de hoy. Por eso usted ve que hay mucha confusión dentro de la iglesia, porque nosotros sacamos muchos pasajes o pedazos de la Biblia sin entender por qué de esa escritura, cuál es el sentido. Sacamos un pasaje fuera del contexto real. Por eso usted escucha gente hablando tonterías que están lejos de la idea central, de lo más importante que dice la escritura. Y ahora le voy a decir y le voy a poner un ejemplo. ¿Usted sabe lo que dice Lucas capítulo 1 versículo 37? Lo voy a poner a que ojee la Biblia. Lucas 1:37. ¿Qué dice la palabra, hermanos? ¿No lo tiene? ¿He escuchado este pasaje bíblico donde dice: no hay nada imposible para Dios? No hay nada imposible para ¿quién? ¿Usted sabe en qué momento el Señor dijo esta palabra o fue dada? Era, hermano, en el momento que el Señor iba a hacer llegar a Jesucristo. En el nacimiento era algo imposible, porque no lo iba a hacer el hombre. Pero nosotros empezamos a pedirle al Señor, porque como nos hemos cogido de este pasaje, empezamos a pedirle al Señor cosas. Escuche, porque eso estaba en la voluntad de Dios. Quiero que nosotros entendamos por qué de esto pasó con los saduceos y por qué ellos no creían en la resurrección. Ellos se hacían pasar haciéndole una pregunta un poco peligrosa y engañosa. Ahora, yo sé que todos aquí pensamos en que la fe mueve montañas, siempre y cuando esté en la voluntad de Dios. Si no está en la voluntad de Dios, no va a pasar. Porque eso es lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 6. No hay nada imposible para Dios, pero ¿cuál es nuestra labor? No esperar que lo que nosotros pidamos el Señor lo va a hacer. No, Dios lo va a hacer, escuche, siempre y cuando esté en la voluntad de Dios. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4 versículo 6? Dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, que dice, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer, que dice, vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, si usted se da cuenta,
Nosotros podemos agarrar Lucas 1:37 para pedirle al Señor todo lo que querramos, creyendo que Dios lo va a hacer porque no hay nada imposible para Dios. Pero claramente en Filipenses nos está dando la respuesta de cuál debe de ser nuestro andar, nuestra actitud delante de Él. Entonces cuando usted ore al Señor, no le pida al Señor o pídale o usted crea que se lo va a dar. No es así, hermanos. Hay una manera y lo dice Filipenses capítulo 4. Si usted quiere que Dios mueva su mano de favor, está en Filipenses capítulo 4 versículo 6. Pero en la iglesia no vemos eso ni escuchamos eso. Vemos una parte y creemos que eso el Señor lo va a hacer. Es que la palabra del Señor, hermanos, es completa. Y quiero que nosotros entendamos que es importante conocer a Dios. Por eso, cuando nosotros queremos conocer a Dios, es necesario conocer las Escrituras. Diga conmigo, conocer las Escrituras. Mateo, otra vez vamos a leer 22:23. Aquel día vinieron los saduceos que decían que no hay resurrección. Escuche, era una afirmación. Ellos tenían un pensamiento que nada los iba a hacer cambiar. Ellos vinieron delante de Jesús pensando que estaban en lo correcto y que el Señor estaba en un error. Y a veces nosotros pensamos de esa manera. Y la pregunta que le hacen diciendo, maestro, escuche las preguntas porque aquí nos vamos a detener. Maestro, Moisés dijo, escuche, están ellos trayendo un pasaje del Antiguo Testamento en los tiempos de Jesús, como diciendo, estos han estado mal. Porque dice la palabra, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantare descendencia a su hermano. Versículo 25, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó a su mujer y a su hermano. Y de la misma manera también el segundo, el tercero y hasta el séptimo. O sea, para que usted visualice lo que pasó. Esa mujer quedó viuda, tenía hermanos y la ley decía de que ella se tenía que casar con el hermano de aquel que había fallecido para que tuviera descendencia. Y todos los que tuvo, hermano, no le dieron descendencia. Aquí el problema no era la descendencia, sino la pregunta que ellos le hacían, porque el pensamiento que ellos tenían era que no había resurrección. Pero ellos van más allá, como metiéndose en las cosas celestiales, porque lo que dice en la palabra es, y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? O sea, ellos no creían en la resurrección, pero le estaban haciendo una pregunta a Jesús acerca de la resurrección. Y ellos tenían un pensamiento como, creo que hay líneas o corrientes cristianas no correctas con respecto a eso. Porque los saduceos, escuche esto, creían que al morir el cuerpo, moría el alma. Ese era el pensamiento de ellos. Y hay religiones que piensan de esa manera. Por eso, hermano, este pensamiento no debe de ser de un cristiano. Todos nosotros lo pagamos aquí en la tierra. Como diciendo, no hay nada más allá. O sea, las cosas buenas y malas las va a pagar aquí. No, aquí va a sufrir las consecuencias de las malas acciones, pero va a tener un pago final para recompensa o para condenación. Entonces, eso era lo que pasaba con ellos. ¿Por qué ellos tenían tanta influencia? ¿Por qué la palabra menciona a este grupo de religiosos? ¿Quiénes eran ellos los saduceos? Era una secta religiosa, eran de familias sacerdotales, eran aristócratas, eran gente pudiente, escuche, eran gente pudiente y que también tenían gran influencia política en el Sanedrín. ¿Quiénes eran ellos? Los que decidían cuestiones religiosas que afectaban la vida social de la gente. Porque en aquellos tiempos era la manera como se regían los judíos. Todo lo religioso afectaba o beneficiaba la vida social de la gente. Ahora la iglesia apenas podemos hacer un pequeño impacto en la vida de los mismos creyentes. ¿Por qué? Porque la gente hace lo que quiere y lo hace de la manera que quiere y de la forma que mejor le parece. La iglesia no hace un mayor impacto
siempre y cuando aquella persona realmente quiera obedecer a Dios y conocer a Dios. Nosotros hacemos lo que queremos. Nosotros no hacemos, cuando nosotros a veces nos dicen hacer algo, nosotros pensamos si me conviene o no, si estoy de acuerdo o no, si me gusta o no. En aquellos tiempos no era así. Entonces esos eran los saduceos. ¿Qué palabras fueron las que ellos le presentaron a Jesús cuando dice en el versículo 24 diciendo, maestro, Moisés dijo esto? Lo que dice Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Vea lo que dice la palabra. Si dos hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes de un cuñado. ¿Por qué Moisés, en los tiempos de Moisés, había mandado esto? Porque para ellos era importante la descendencia. ¿Por qué cree que era importante la descendencia? Porque a través de la descendencia era que esperaban realmente al Salvador, al Mesías. En aquellos tiempos que una mujer no estuviera embarazada, hermano, era algo vergonzoso, era como una maldición. ¿Entiende? Porque para ella, en aquellos tiempos, las mujeres, su mejor alegría era tener hijos. Hoy al contrario, hermano, quieren tener hijos, Dios guarde, con uno ya no quieren, se les acabaron las fuerzas. ¿Cuántos quieren tener más hijos? Mire, ve. Hermano, si no, entonces no cumplimos lo que el Señor dijo y multiplicar la tierra, hermano. Aquí nosotros somos buenos, mire. No hay familia, hay familias hispanas, lo mínimo tienen 4. Si usted tiene menos de 4, o sea, de 4 miembros, 2 hijos y usted tiene que tener de 4 para arriba. Entonces, póngase a trabajar. A trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasaba, hermano? Que la revelación que los saduceos tenían era algo incompleto. Por eso ve en estos tiempos que hay falsos maestros, falsos cristianos. ¿Por qué cree? Porque usted los escucha a ellos y usted los ve con una gran convicción, pero no tienen Biblia. Cuando usted dése cuenta, usted quiere escuchar a un profeta, escuche a un profeta que le lea la Biblia. Porque la gente dice, Dios me dijo, yo siento esto, el Señor me habló. Y no es que cuestione lo que un profeta le diga, sino que usted escudriñe las escrituras si está de acuerdo a lo que la palabra dice para con su vida. Porque el Señor le va a decir, el Señor dice que vas a renovar tu familia. Y usted lo primero que piensa es que va a cambiar al esposo y va a agarrar otro más joven. Porque si usted tiene grandes problemas. Y hay lugares donde hasta le dicen con quién se va a casar. Y eso le gusta a la gente. Pero eso es ignorancia. Eso no es conocer de Dios ni leer la Biblia. Y usted ve que mucha gente cae. Y eso pasa porque no se lee la Biblia. No se estudia la Biblia. Por eso usted ve a las personas, los falsos, muchos de ellos están engañados en sí mismos porque hablan con gran convicción, porque ellos no estudian la Biblia. Para ellos están solo en tiempo de revelación, pero su revelación no es la que el Señor dejó en la Escritura. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Si nosotros no entendemos las palabras, la Escritura, vamos a desconocer a Dios. ¿Cómo queremos conocerlo? Es a través de la Escritura. Y eso fue lo que pasó con los saduceos. Ellos solo estudiaban hasta Deuteronomio. Ellos no estudiaban el resto de lo de más escrituras que habían quedado. Recuerde que todavía el Señor seguía hablando a través de los profetas y hablaba directamente al pueblo. Eran palabras que ellos sabían. Los fariseos se mantenían en esas palabras, los saduceos no. Entonces había un conflicto de intereses ahí. Porque cuando nosotros estudiamos la Escritura, quiero decirle algo, nosotros vamos a ver cómo el Señor revela su carácter, cómo el Señor nos muestra sus atributos y cómo realmente vemos la voluntad de Dios y las promesas que Él ha dado para cada uno de nosotros, si lee la Escritura. Por eso no se deje engañar, amado hermano. Usted que mucho le gusta youtubear, que usted busca de acuerdo a lo que usted quiere creer. Usted no busca algo que le haga pensar.
a veces buscamos lo que nos gusta. Y de esos hay un montón. Pero cuando es de la palabra del Señor, a veces lo sentimos aburrido. Sentimos que no hay nada para mí porque muchas veces somos perezosos y no queremos estudiar la palabra. El Señor estaba dándole una enseñanza a los saduceos. Por eso, hermano, ahí el Señor dice en su misma palabra, ese pasaje que leímos, que Él es un Dios de vivos. Mire, nosotros a veces pensamos algo, y le voy a decir con respecto a este pasaje, qué sucede cuando uno se muere. A veces pensamos que allá voy a ir a encontrar yo a mi esposa. ¿Cuántos quieren encontrar a su esposo allá en el cielo? Oh, usted quiere irse solo para ver si allá agarra pareja. Hermanos, mire, hay diferentes pensamientos, pero el Señor fue claro en este pasaje. El Señor fue claro en este pasaje. ¿Qué es lo que dice Él? Escuche, porque la pregunta era, ¿qué pasó con estos? Entonces, hermano, si usted está esperando, ¿por qué cree usted que la salvación es algo individual? ¿Por qué usted no se ha puesto a pensar por qué no es algo familiar? Porque en el cielo, hermanos, solo vamos a conocernos como hermanos. Qué bonito acá la pareja. No está mi esposa aquí, ¿verdad? Qué bueno, gloria a Dios. Mire lo que dice Mateo 22:30. Vamos a leer lo que dice. Porque dice el Señor, escuche en Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Jesús deja claro que el cielo no es una extensión de la vida terrenal. O sea, ¿está entendiendo esto, hermano? ¿Qué era el pensamiento? De hecho, ellos no creían acerca de la resurrección. Pero el Señor aclara la pregunta que le hacen. Porque nosotros pensamos, dice, porque probablemente usted tuvo diferentes relaciones aquí y cuando usted se muera, y eran cristianos quizás esas personas, y usted dice, ¿y cuando llegue al cielo qué voy a hacer? Si quizás mi primer esposo se murió y yo enviudé y conocí a otro y me casé y era un siervo de Dios, y allá en el cielo, Señor, ¿con quién me voy a encontrar? Qué gran rollo, ¿verdad? Porque los dos están en el cielo porque eran buenos, porque eran hijos de Dios. ¿Y usted cree que va a estar como acá? Como había una novela que decía, ¿no? Usted ya sabe, ¿verdad? Entonces usted viene y dice, ¿y qué voy a hacer, Señor? No, hermanos, allá dice la palabra que nadie se va a casar, sino que vamos a llegar allá con un cuerpo diferente, glorificado. Jesús lo dijo. Jesús dijo que nadie se iba a dar en casamiento. Él no está diciendo con respecto a que no va a haber resurrección. Porque la pregunta de los saduceos era, ¿ves? No hay resurrección. El cuerpo se muere y ahí se acabó. Esa era la pregunta y la respuesta que ellos tenían. Pero Jesús fue más allá. Le dijo, me hicieron una pregunta, pero yo tengo la respuesta. En el cielo, aunque estén casados aquí, van a ser hermanos. Y van a ser como ángeles. Algunos, yo sé que ustedes se puso triste porque pensó que ya se iba a llevar a su viejita para que le hiciera las tortillas en el cielo. Pero se equivocó, hermanos. Allá todos vamos a ser hijos de Dios, hermanos en Cristo. ¿Sí o no? Yo no sé si nos vamos a conocer, hermano, pero yo no creo que nosotros nos vayamos a conocer, porque usted sabe, aquí en el matrimonio Pablo mismo aconsejó, dijo, no es fácil, pero peor que se quemen, cásense. O sea, Pablo daba advertencia para que no se casara uno, pero uno quería estar junto, hermano, no quería dormir solo en la cama. Y entonces, si uno se conoce, yo pienso aquí mi parte mundana va a la carne, y allá me recuerdo de cómo me trataba ella, me recuerdo de las cacerolas que me tiró en el cielo. No, hermano, por eso el Señor dice que vamos a ser nuevos. Entonces, el Señor lo que está diciendo es que vamos a tener una relación de hermanos, no de matrimonio.
Vamos a tener esos cuerpos glorificados. Y dice la misma palabra que seremos como ángeles. Mire lo que dice Mateo 18:10. Mire lo que dice. Mirad que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Él está diciendo, escuche, que vamos a ser como ángeles. Y aquí quiero aclararle algo, porque la gente dice, bueno, los ángeles no son hombres ni mujeres. Aquí son, como han sacado una onda hoy, ¿verdad? De que ya hasta ya no tienen género. Creo que son los binarios, ¿verdad? O sea, las locuras del ser humano. O entonces la gente piensa que los ángeles son binarios. Eso es verdad, si no estoy equivocado, esos son. No sabía eso, ¿verdad? Son los que no son hombres. Un día uno es hombre, mañana se le antojó ser mujer y de repente en el día se le antojó ser chucho y entonces hay que tratarlo como, entonces, ¿me entiende? Son locuras, es la depravación, la desviación de la mente humana, porque esa no es la voluntad de Dios. Entonces, aclarando eso, el Señor, lo que el Señor hizo, lo hizo perfecto. Él dice en su misma palabra que los ángeles verán su rostro. Cuando el Señor venga por su iglesia o muramos y llegue ese tiempo en el que ya podamos estar con el Señor, hermanos, vamos a ver al Señor cara a cara, vamos a estar con Él. Amén. O sea, no vamos a ir pensando en que, ay, el matrimonio que yo tenía aquí en la tierra ahora en el cielo iba a ser perfecto. No, la relación que vamos a tener va a ser con Dios, no va a ser una relación familiar. Entonces el Señor empieza a aclarar eso cuando dice que vamos a ser como ángeles. En Salmo 103, versículo 20 dice la palabra: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Por eso, hermano, en el cielo seremos completamente obedientes a Dios. Allá no es como acá, hermano, que a veces, dependiendo cómo andemos y cómo nos sintamos, así obedecemos a Dios. ¿O no? ¿Verdad que sí somos? Si andamos de buenas, hermano, somos un amor con Cristo. Pero si andamos de malas, hermano, pura quejadera delante del Señor, pura renegadera. ¿O no? Solo a mí me pasa. Ore por mí, hermanos. No, es que o solo a mí me pasa. Hermanos, seamos honestos con nosotros. Nadie se ha quejado delante del Señor. Pero hay momentos que sentimos que el Señor anda conmigo. Yo siento que ando caminando en el cielo. Hermano, así no sucede por nuestra desobediencia. Pero en el cielo seremos completamente obedientes. Ahora, cuando dice la palabra que Jesús es un Dios de vivos, ahí en el mismo versículo 31 dice la palabra, en el 32, perdón, dice: yo soy el Dios de Abraham. Escuche, yo soy el Dios de Abraham. No está diciendo yo era el Dios de Abraham, porque cuando él dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, él está confirmando que ellos, hermano, están vivos después de la muerte que tuvieron acá. Van a ser o son resucitados. Él está afirmando de algo que está pasando. Por eso él dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Les haces la pregunta? Por eso dice ahí, sigue continuando, la escritura dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, mire lo que dice Isaías, capítulo 26, versículo 19. Si la gente piensa, porque mire, es triste escuchar a un cristiano que le diga: al morirme todo se acaba acá. Mire, es triste para mí escuchar a alguien que diga así, después que ha estado en la iglesia y ha escuchado la palabra del Señor y la ha leído. Si usted piensa que al morir ahí se acabó, ay, adiós mundo cruel, pues peor cosa va a ir si no se pone a cuentas con el Señor. Porque si el mundo es cruel, allá hay cosas preparadas para los que aman al Señor y para los que rechazan al Señor. Hay preparado para todos, hermano. Mire, allá hay para todos. No hay discriminación, acepción de nadie. Isaías 26, 19 dice la palabra: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es el cual roció de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Si los saduceos hubiesen entendido esto,
se daría cuenta usted de que ellos hubiesen cambiado su manera de pensar y lo que ellos creían. Porque el Señor nos está diciendo que en ese momento toda la tierra va a entregar sus muertos. Hermanos, si nos morimos hoy, gloria a Dios, porque nos vamos con Cristo. Cuando llegue el momento, vamos a estar con Él. Vamos a resucitar, dice, los que murieron en Cristo y los que estén con vida. Yo no sé qué va a pasar primero en mi vida o con usted, hermano, pero no importa la forma que sea, hay una garantía que yo voy a estar con Él. Yo no sé la suya, hermano. ¿Tiene la garantía de que si se muere se va con el Señor? Poca convicción, hermanos. Anda el tanque de fe bajo hoy, hay que cargarlo. Entonces, Daniel capítulo 12, versículo 2, mire esta palabra, era del Antiguo Testamento, cuando los saduceos hablaban acerca de Deuteronomio, el Señor les traía, hermanos, la palabra también. Dice Daniel 12:2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿qué dice? Serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjese, eso es lo que dice la palabra. En Daniel, escuche, todavía no había venido Jesucristo. No era Él el que lo estaba diciendo, ya estaba profetizado. Por eso no hay nada imposible para Dios. Cuando las cosas están ya profetizadas por el Señor, se van a cumplir, nos guste o no. Qué bueno que nosotros estamos del lado donde Dios ya nos salvó. Pero si usted necesita a Cristo, es mejor que se ponga a cuentas y lo reciba. Porque la vida no se acaba aquí en este mundo. Hay una extensión y no es la misma vida terrenal que teníamos acá. Va a ser para algunos mejor y a otros va a ser para peor. Porque si el mundo es difícil, el infierno es peor. Pero si el mundo es difícil, tenemos al Señor que tiene preparado, dice la palabra, mansión para nosotros. Amén. Una nueva Jerusalén donde nosotros vamos a morar. Le puede dar un aplauso al Señor por eso. Tenemos la garantía, hermanos, de lo que Dios nos va a dar. Entonces Jesús mismo destruye esas malas enseñanzas. Ahora, ¿cómo destruyó el Señor las malas enseñanzas? Con la misma escritura. ¿Cómo uno puede detectar cuando hay algo falso? No es porque yo no crea, no me gusta, yo no creo en eso. No es solo no creer, es que tiene que ir de acuerdo a lo que dice la palabra. Por eso es que uno tiene que, hermano, leer, meditar, orar y estudiar. No simplemente déjese guiar para ver qué le dicen como borrego al matadero, solo porque le dieron algo y usted lo cree. No. Lea la Biblia, órele al Señor, estudie y usted verá si encuentra la verdad. Jesucristo no les dijo mentiras a los saduceos. Ellos eran religiosos, pero se los dijo con la escritura. Les trajo la palabra. Traía la palabra que ya había sido dada. Éxodo 3:15, mire lo que dice. Entonces dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Dios de vuestros padres, el Dios, mire, ¿qué palabra le trajo Jesús? Éxodo 3:15. ¿Qué palabra le trajeron los saduceos? Deuteronomio 25, cuando le dijeron acerca de que se casara con el hermano aquella que había quedado viuda. Les trajo Éxodo 15, eso es lo que el Señor les dijo en Mateo 22. Y les dice, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, Jehová, el Dios de vuestros padres. Escuche, ¿cómo lo dice? Como que si ellos estuvieran vivos. Como que si Abraham, Isaac y Jacob estuvieran vivos. Y recuerde de que ellos venían de ese éxodo que había sido llevado a Egipto. Y que José los había preparado el Señor a José para que se establecieran ahí. Ellos ya habían muerto. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Entiende? Ellos ya no vivían. Pero para el Señor ellos viven. ¿Por qué? Porque había una recompensa, una resurrección para ellos. Entonces eso es lo que el Señor nos está diciendo. Dice, se me apareció diciendo en el versículo 16, en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto.
Por eso el Señor habla acerca de estos patriarcas como que estuvieran vivos. O sea que ellos tienen la garantía porque la palabra lo menciona. Nos recuerda, hermanos, la resurrección. Nos recuerda de que no acabamos aquí, sino que hay algo mejor. Amén. Ahora, mire lo que dice Juan capítulo 11, versículo 25. Y a estas ya eran palabras de Jesús. ¿Saben qué momento pasó eso? Se recuerda de las hermanas Marta y María y Lázaro. Se recuerda cuando Lázaro murió, lo mandaban a llamar y Jesús se demoró solo porque dijo, no, es que si voy ahorita no lo voy a resucitar, sino que lo voy a sanar. Y lo que el Señor quería era resucitarlo. ¿Se da cuenta? Lo que el Señor quería era resucitar a Lázaro y no en sí sanarlo. Pero vea, mire que una de las hermanas le reclamaba a Jesús y le dijo, si usted hubiera venido antes, Señor, esto no hubiera pasado. Y a veces así nos pasa. Juan 11:25 dice la palabra y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y mire la pregunta, ¿crees esto? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Si no lo tenemos a Él, estamos muertos espiritualmente. Pero aquí no simplemente habla de una muerte espiritual, sino que en la resurrección el Señor está hablando de una resurrección corporal. El Señor está hablando que va a resucitar nuestros cuerpos, que a veces lo dejamos todo en las cosas espirituales. No, la palabra claramente dice, por eso la tierra va a entregar sus muertos, por los cuerpos. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Solo Él sabrá cómo lo va a hacer. Entonces el Señor nos está diciendo que Él es la resurrección y la vida. Debemos de preguntarnos de verdad cuánto nosotros sabemos de la palabra del Señor. ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Cuántos versículos usted se sabe de memoria? ¿Cuánto usted ha estudiado que fácilmente usted puede detectar esto no es bíblico? La gente en la iglesia se vuelve oidora. La gente no le interesa leer, ni estudiar, ni retener la palabra. Por eso muchos son engañados, hermanos. Pero es la labor de la iglesia poder estudiar la palabra. Yo le voy a dar un consejo. Cuando usted escuche una predicación, no simplemente preste atención a todo lo que está escuchando, sino que preste atención cuánta Biblia se lee. Ahí es donde usted se va a dar cuenta si realmente está escuchando palabra de Dios. Porque ahora, hermanos, escuchamos mucha palabrería, pero no hay Biblia. Es triste escuchar a veces a las personas que leen un versículo como un ritual, como leer el Salmo 91. Lo lee uno y se acabó, hermanos. No hay una enseñanza, no hay un mensaje, no hay nada que te toque. El Señor estaba dando esa enseñanza con respecto a la resurrección, porque todos somos llamados a venir a Cristo. Si no venimos a Cristo, dice la palabra que ya hemos sido condenados. O sea, hay una muerte eterna. Resurrección es vivir nuevamente. Ahora, así como a nosotros nos gusta comer, ¿cuántos comieron rico para el día de Thanksgiving? Levante su mano. Si es bueno uno para comer, ¿sí o no? Y si uno come mucho, pues obviamente se ve en nuestro cuerpo, ¿sí o no, hermanos? Es que así es la naturaleza. Ahora, piensen, la palabra es alimento para nuestro espíritu. ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Cómo realmente está nuestro espíritu? Si nosotros no leemos la palabra y no la estudiamos, ¿cómo está nuestro espíritu? Por eso ve que la carne siempre gana, porque el espíritu es débil. ¿Se da cuenta? O sea, que empezamos y se nos mete, nosotros decimos, se le metió el diablo. No se le metió el diablo. Resucitó su vieja naturaleza. Y el diablo quizás está viendo, hasta se asusta el diablo a veces, hermano. Yo nada que ver. En acción quería entrar el diablo mejor dice, no, si este no necesita mi ayuda, si este solito puede. Hermanos, porque créanme, a veces reaccionamos raro. Tengan cuidado con eso. Tengamos cuidado, yo me incluyo, hermano. Yo siempre le pido que ore por mí y yo voy a orar por mí también. Porque a veces fácilmente uno se puede debilitar espiritualmente. Amén.
Por eso la palabra nos da aliento, nos da fuerza para seguir adelante. Y ya para terminar le voy a leer Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice Romanos 8, 11, dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Mire lo que está diciendo. Usted puede entender el gran poder del Señor. Está diciendo claramente, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, está hablando de la resurrección del Señor, no lo puede hacer con nosotros, hermano. Y eso es a través de la salvación. Yo quiero que usted entienda eso. Necesitamos a Cristo. Por eso un cristiano no puede ser dirigido por el temor. ¿Sabe que el COVID ya casi es historia? Ahora hay otro, el Octron, no sé cómo se llama, que le ponen nombres raros, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pasó con esa pandemia? Esa pandemia reveló el temor que tenemos los cristianos de morir. Creemos en Cristo, que Él nos salvó, que tenemos garantizado, hermano, la vida eterna, pero no nos queremos morir. Y no quiero decirle de que no se cuide, no, hay que cuidarnos, pero tampoco hay que afanarnos y temer que nuestra vida se mueva por el temor. Hay gente cristiana, bueno, que uno piensa que es cristiana o que era cristiana, que vive en temor. Todavía, por algunos, de repente, y no saben el nuevo sistema de vida que hay, porque el COVID cambió todo. Ahora hay una nueva realidad. Pero el COVID trajo a la iglesia, o mostró en la iglesia, que hay cristianos que no se quieren morir. Por eso nosotros debemos de vivir y ser sostenidos por las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Yo me voy a cuidar, voy a ponerme mascarilla, voy a usar sanitizer. Hermano, voy a tratar de guardarme, acercarme a los que conozco, que sé también que se cuidan, pero no voy a ser negligente. Ay, en el nombre de Jesús que Él me va a cuidar. No, cuídese. Cuídese y cuide a su hermano también. Pero no esté en temor, porque eso es lo que más destruye a un cristiano, vivir en temor. Desconfiamos del Señor, amén. El Señor habló claramente acerca de la resurrección y tiró al suelo todo argumento de los saduceos, así como la de los heredianos. Amén. Y confrontó a los fariseos por el tipo de enseñanza que ellos daban. Ya el Señor está a punto de ir a la cruz del Calvario. Le faltan apenas un día y horas para ir, porque todo esto fue escrito cuando ya casi el Señor iba a ir a la cruz, para que se dé cuenta las grandes enseñanzas que el Señor nos dejó. Ahí donde se encuentra, le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor.